Muy bien, segundo bloque de este programa que se llama La Brújula, abordando un tema que no es fácil en tan poco tiempo, ¿no? Darle la completitud que se merece, ¿no? Por el tratamiento integral que debería tener, pero sí por lo menos fijando algunos puntos que creo que son claves, que no podemos dejar de menospreciar, que tienen que ver con la definición, el concepto de revolución cultural, cuáles son sus alcances, cuál es su impacto, y lo que más nos preocupa, ¿no? Hacer un análisis de ideologías o de autores pretéritos que han quedado en el pasado, sino de lo que consideramos es un legado que define un poco gran parte de la construcción subjetiva del mundo contemporáneo, de la subjetividad posmoderna, de lo que llamamos el pensamiento políticamente correcto, de lo que llamamos, o lo que yo critico, que considero que es la posibilidad de que convivan en un mismo discurso, que podemos decir de doble moral, una ideología de izquierda, demagógica, que se queda en la discursividad, pero que convive en la praxis. Que es mero relato. Claro, que es un relato, que es casi una especie de enjundia artificiosa para poder quedar bien con las masas, con el populacho, con la plebe, con la turba. Para camuflar al verdadero enemigo, ¿no? Y ahí viene también que conviven con la alta finanza. Y que conviven, claro, que hay un pacto de silencio, una total complicidad con las políticas liberales más recalcitrantes, más subordinadas al poder de la alta finanza, al oro concentrado, y que parece contradecir aquello que el mismo Gramsci quería, que era que lo uno lleve a lo otro. Yo creo, efectivamente, muy buena apreciación. Yo creo que Gramsci, a diferencia de, digamos, él es señalado como uno de los fundadores de la escuela de Frankfurt, con Musenbeck, bueno, y Lukács, pero creo que Gramsci se mantiene leal hasta la fecha de su muerte al comunismo como movimiento y como proyecto, como ideal. Y bueno, creo que era sincero, más allá de sus contradicciones, pero creo que en él había sinceridad en esto. Escribió Tras las rejas, esto hay que decirlo. Estuvo preso, condenado a 20 años a partir de finales de la década del 20, es liberado por razones de salud en el año 37, si no mal recuerdo en abril, y a los pocos días muere. Y son famosos sus escritos, en realidad eran comentarios, son famosos sus cuadernos de cárcel, que es la compilación de sus escritos, en donde él ahí desarrolla gran parte de su pensamiento, tal cual. Mirá, Gramsci primero, y antes hablábamos de la profundidad de su percepción histórica y de su concepción histórica, que por momentos nos recuerda a las elucubraciones de los teólogos, pese a su condición de ateo y de comunista, digamos. Gramsci veía en el marxismo, veía en el comunismo como movimiento, el fruto maduro de la modernidad. Un fruto maduro que tenía etapas propiciatorias y preparatorias, instancias previas, cuyos hitos básicamente eran como etapas escalonadas, revolucionarias, que conducían a la revolución máxima, que era la encarnada por el marxismo. Algo así como la cereza del postre. Efectivamente. Y en ese proceso estaba primero el Renacimiento, con su antropocentrismo. Aquí no nos referimos con el humanismo, pero no en el sentido de interesarnos por el hombre, lo cual en principio es sano y a primera vista por lo menos luce bien y agradable, sino ese antropocentrismo que implicaba desplazar a Dios, ¿no? O sea, en segundo lugar la Reforma Protestante, y en tercer lugar la Revolución Francesa de 1789, sobre la base de las ideas demoliberales, sobre todo la democracia, el democratismo rusoniano, combinado con las ideas liberales cuyo padre fue John Locke. Y él decía que en definitiva de acá también vienen los basamentos de los que se nutrió el marxismo, no solo las instancias fácticas que propiciaron su advenimiento, que lo anticiparon y que fueron preparando el terreno para su aparición, sino que de acá también podemos distinguir los distintos ingredientes de los que se ha nutrido el marxismo, que para él son el idealismo alemán como aporte ideológico, son como progenitores de una genealogía del marxismo. La literatura y los episodios revolucionarios de la Francia de finales del siglo XVIII, vale decir, de la Francia revolucionaria. Sí. Ellos mismos han admitido la analogía entre la toma de la Bastilla y la revolución rusa del año 17, ¿no? Es decir, como cierta, el palacete asaltado por el pueblo. Esta es la continuación y la perfeccionamiento. Una imagen especular entre ambas revoluciones. Y el desarrollo del capitalismo liberal industrial
inglés, que es el aporte económico. O sea, el aporte ideológico, el idealismo alemán, el aporte político, la literatura revolucionaria francesa y los episodios a los que ésta dio lugar en el 1789 en adelante, y el desarrollo, el aporte económico, el desarrollo del capitalismo liberal e industrial británico, inglés. Bien, en ese contexto él inserta el marxismo como, decíamos antes, como fruto maduro. ¿Cuál es? Y él también, al hacer esto, redefine al auténtico enemigo del marxismo. Él dice, y esto tiene que ver, de alguna manera, aporta un principio de explicación a la paradoja que vos planteabas, esa coexistencia de marxismo cultural, en definitiva, que muy a pesar de Gramsci se terminó produciendo entre el marxismo cultural y las formas más cruentas y más salvajes del capitalismo liberal, en particular la alta finanza, o el trono de oro, por así decir. Porque Gramsci decía, en realidad el enemigo no es la burguesía, el enemigo no es una clase dominante en particular. Gramsci, a caballo de esta concepción más profunda, que se le debe a su formación clásica y al ambiente cristiano en el que se crió, del que él renuncia. Y hasta más compleja, menos lineal. Totalmente. Gramsci identifica como el enemigo de la revolución, e incluso a la luz de lo que había pasado en la naciente Unión Soviética, en el sentido de trascendencia. Claro. Cuya encarnación es la religión, en particular la religión católica, y cuya institucionalización y cara visible es la Iglesia Católica Apostólica Romana. Y esto se condice perfectamente con, nosotros le dedicamos un programa al tema, con las declaraciones, las confesiones de Isabella Dot, de Bella Dot, cuando en los años 50 esta comunista ítalo-norteamericana arrepentida, reconvertida al catolicismo en los años 50 en su libro Escuela de Oscuridad, School of Darkness, denuncia que en rigor de verdad el verdadero enemigo del movimiento comunista, identificado por ellos como tal, era la Iglesia Católica, y que por eso habían realizado o llevado a cabo una tarea, una maniobra de infiltración en los seminarios. Claro. Con miles de infiltrados. Bueno, yo pensaba mientras te escuchaba hablar también en un texto del año 51 de Teodoro Adorno sobre la personalidad autoritaria, donde este espíritu de trascendencia también es objeto de ataque. Es un espíritu, es una personalidad patológica e incluso criminal, así lo define él. Claro, porque aparte es el verdadero enemigo. Hablar de autoritarismo en 1951, ¿no? Claro, es esencialmente antidemocrática esa personalidad. Sí, en definitiva, siempre lo hemos dicho cuando hablamos de la Escuela de Frankfurt, en definitiva Adorno convierte un problema, el autoritarismo, un problema netamente político, al definirlo de esta manera, lo convierte en un problema psicológico, en un problema de la personalidad que ameritaría medidas terapéuticas eventualmente o reeducativas, con todo lo que esto puede llegar a implicar. Pero aparte, fíjate la arbitrariedad, porque en definitiva cualquier persona, por el simple hecho de creer que hay vida más allá de la muerte, de que el hombre está dotado de un alma inmortal, de que hay un Dios, se convierte automáticamente a la luz de esta mentalidad en un hombre autoritario, con todo lo denostable que es esto. Bueno, han pasado más de 80 años de Gramsci y creo que esta identificación del enemigo... Esta redefinición del enemigo. Creo que los resultados están a la vista. Pero aparte es realista. Él como comunista se da cuenta de que es fácil vencer a la burguesía o comprarla. Eventualmente yo creo que en la práctica, y más allá de Gramsci, se compraron mutuamente. Incluso hasta puede haber soluciones intermedias. Pero él se da cuenta que, claro... Pero lo que no puede haber, lo que es radical y esencialmente enemigo del marxismo... es el catolicismo. El sentido de trascendencia en general y el catolicismo. Los valores perennes e inmutables. Claro, y esas creencias y esos valores hicieron... Era lo que ofrecía resistencia, había hecho fracasar las revoluciones en Hungría, en el sur de Alemania, y era lo que estaba dificultando la consolidación del régimen. Porque para colmo, el sentido de trascendencia, ¿dónde se mantenía en aquella época mucho más arraigado? En las clases o en los sectores sociales más humildes. Y Gramsci se da cuenta de algo, por eso era fácil cooptar la burguesía. Él distingue entre sociedad dominante y sociedad hegemónica. Hay que apuntar, o la guerra cultural se dirime en la sociedad hegemónica. La sociedad hegemónica está constituida por todos, hoy diríamos, todos los factores productores de sentido, diríamos hoy en día.
las iglesias, principalmente. los cultos religiosos organizados, fundamentalísimamente la Iglesia Católica de Roma, ¿no? la familia, los medios masivos de la comunicación social, las escuelas, los ministerios de educación, las universidades, todo eso constituía la institucionalización del mundo simbólico, de la cultura. La revolución cultural es tomando las casamatas como si fuera una guerra de trincheras y posiciones, tomando poco a poco estos distintos centros neurálgicos de la vida cultural de un pueblo. Tomando la iglesia, tomando las universidades, pero no por la fuerza, sino infiltrándolas. Y generando una transformación desde ahí. De esa manera se cambiaba la sociedad hegemónica, básicamente las corrientes de opinión dominantes, los valores considerados fundamentales o considerados principales, el código axiológico, el ethos de una sociedad, hasta cambiar el modus vivendi, y después se pasa a hacer la revolución política, que cae como por su propio peso. Claro. Ahí está la matriz completa del itinerario gramsciano. Y ahí se hace una inversión del planteo Pablo, marxista originario. El problema está, y la consecuencia está, que, insisto, han pasado 80 años y sigue habiendo una discursividad fallida, intentona o bajo los oropeles de la revolución cultural, que en el fondo termina siendo cancerígena, que termina siendo destructiva, que se queda en el asalto a las instituciones promotoras de un sentido, que promueven determinado sentido, pero que no pretenden o están cómodas instalar una dictadura del proletariado, claro, una auténtica dictadura del proletariado. Y en el camino, en la transición, en el trayecto, siguen en la más absoluta connivencia con los sectores de concentración del poder capitalistas más aberrantes y más recalcitrantes. Tal vez en esto Gramsci haya pecado, tal vez me atrevo a suponer. Incluso de ingenuo, porque el mismo capitalismo bueno, financia y promueve ciertos grupos de choque que incluso encandilados totalmente, y maravillados por la revolución cultural siguen siendo funcionales, profanando iglesias, generando tropelías, atropellos, sin advertir que en el fondo son realmente un instrumento artificioso y artificial de instauración de un modelo cada vez más concentrado, donde el 1% de la población tiene más del 70% de los recursos económicos. Totalmente de acuerdo, termina siendo funcional a eso y termina siendo la matriz cultural que, porque aborrega, porque genera ilusiones que son impracticables o incumplibles. Idiotas útiles genera el modelo. Totalmente, porque camufla al verdadero enemigo por diversas razones y circunstancias, termina, por diversas razones, mejor dicho, por diversas razones termina siendo funcional a esa estructura de dominación que es eminentemente oligárquico-plutocrática. Y quiero decir algo más. Sinárquica también. Y sinárquica. Quiero decir algo más. Ya la propia dictadura del proletariado era inauténtica, más allá de las críticas que en mi caso y en el tuyo amerita el ideal de la dictadura del proletariado en el plano de la teoría. Pero ya la propia dictadura del proletariado, tal como fue plasmada, más allá de esas críticas que en teoría podemos hacerle, no fue auténtica. Cuanto más esta revolución cultural que queda, a despecho de Gramsci, en el plano del mero relato, para camuflar un dominio oligárquico, plutocrático, como dicta blanda, pero muy efectiva. No dictadura, pero sí como dicta blanda. Dulcificada, pero muy efectiva. Quizás eso explique por qué no somos comunistas, ni vos ni yo. Porque ni lo uno ni lo otro son no solo deseables, sino también viables. Bueno, ninguna de las dos cosas le hemos dedicado ya un programa al financiamiento del movimiento comunista desde sus orígenes por parte de casas bancarias de altísimo nivel. Y también a los crímenes del comunismo. A los crímenes del comunismo como su resultado silenciado, natural. Ahí está también el complot por la sociedad hegemónica. El pacto de silencio. Por lo que Gramsci denominaría los factores de la sociedad hegemónica. Están las editoriales, los grandes medios de la comunicación social, las escuelas, los periodistas, etc. Le dedicamos un programa también a la Escuela de Frankfurt, el año pasado. De la Escuela de Frankfurt, yo creo que la Escuela de Frankfurt tiene dos distinciones con Gramsci, pese a que Gramsci fue uno de sus fundadores. Pero fue uno de sus fundadores y se retira. Claro. Él sigue siendo un comunista convencido. La Escuela de Frankfurt no tuvo problema. Una vez que asciende el nazismo en Alemania, lógicamente eran comunistas o de orígenes comunistas, y la mayoría de los autores provenían de familias de origen judío, con lo cual necesariamente tuvieron que emigrar. O sea, en 1933 ganan las elecciones
Hitler, bueno, y los miembros del Partido Nacional Socialista llegan al Poder Ejecutivo, a la Cancillería del Reich, se van, se exilian. Pero ¿y cómo terminaron? Pero fíjate, los principales terminan referentes... en la Universidad de Princeton trabajando para la Fundación Rockefeller. Ahí está. Y trabajando durante décadas en las grandes universidades norteamericanas. Para el Instituto Tavistock. Para el Instituto en gran medida, Tavistock. que fue el laboratorio universal de lavado de cerebro. Bueno, esa es una primera diferencia. Gramsci sigue siendo comunista, un comunista heterodoxo, pero comunista convencido del fin, y muere prácticamente preso. Está preso desde finales de la década del 20 hasta 1937, casi que lo liberan por piedad, tenía una condena a 20 años, y muere al poco tiempo pobre, bueno, una mala situación. Segunda diferencia, Gramsci trabaja mucho sobre... y acá hay una diferencia de superioridad intelectual, si se quiere, o de otro abordaje científico respecto de la Escuela de Frankfurt. Gramsci trabaja mucho sobre la faceta racional, sobre el mundo de las ideas. Ojo, Gramsci hablaba de infiltrar instituciones encargadas de la vida cultural, como las escuelas, las iglesias, las universidades. Gramsci hablaba de... Quizás no utilizar ese término... tergiversar la historia. Quizás de transformar o de modificar. Claro, pero transformar incluso la historia, el relato del pasado. O sea, esto está en línea con algo que ya se había inventado previamente, las leyendas negras. Claro. La hispanidad... Alimentar las leyendas negras. Alimentar leyendas negras. Generar una campaña de desprestigio. Gramsci, por ejemplo, habló de establecer mecanismos de estigmatización. Vale decir, si yo te catalogo con un determinado epíteto, con un determinado calificativo que descalifica, darle a esto una connotación negativa tan poderosa que una descalificación así en público genere automáticamente que la gente ya no te escuche ni te dé crédito. Claro. La estrategia o la táctica, mejor dicho, del mote o de la estigmatización. Salvo esto último, Gramsci en general operó sobre las facetas racionales. La Escuela de Frankfurt, que también tenían otros orígenes sus autores, los otros autores, Adorno, etcétera, trabajaron más con el inconsciente porque tenían una base freudiana. Claro, partieron de ahí, bueno, ahí está lo que hemos hablado de la utilidad, los usos de Freud en otro programa. Claro, también, ¿no? que para Gramsci yo creo, no digo que no lo haya conocido, no lo sé, pero que está ajeno a su pensamiento. Es un hombre que pertenece a otro orbe intelectual y que ha tenido otra formación. Es más, Gramsci no era originariamente marxista. Gramsci empieza como nacionalista sardo, muy jovencito, se hace socialista y recién después, sobre el final de su carrera universitaria, pica el comunismo, ya llegando a la década del 20. Bueno, entonces es un autor distinto que vale la pena estudiar, que da consejos, o sea, que tiene observaciones muy agudas. Yo creo que ¿cómo puedo decir? Su lealtad hacia sus propias ideas es algo encomiable, en cierto sentido, respetable. Es un autor peligroso también. Yo creo que el aporte que él hace al marxismo es un aporte letal, no para el marxismo, sino para quienes no lo somos. Claro. Porque ahí hay mucho de su inteligencia y él recoge mucho de la sabiduría tradicional, hay que reconocerle, pero lo aplica al marxismo. Su astucia y su inteligencia y su gran bagaje intelectual. Déjame decir esto, Pablo, y esto para muchos jóvenes que nos miran. Nosotros hablamos siempre sin ánimo de inducir el pensamiento ni conducirlo, simplemente nos expresamos y hacemos lo posible para tratar desde la razón también de imponer argumentos que creemos que son válidos o que tienen algún tipo de validez o que tienen un calibre definido por sí mismos, los argumentos, más allá de nosotros. Pero muchos jóvenes que con cierto idealismo genuino, jóvenes que creen en la transformación social, que no quieren estar supeditados a poderes concentrados, que no les gusta estar bajo mecanismos de observancia plenamente ingenierizados, hay que también utilizar estos temas de discusión para saber identificar y advertir cuando uno se empieza a transformar en una plataforma de estupidez útil. Y esto lo digo con pleno convencimiento, que del otro lado hay mucha gente que ha pasado por distintas agrupaciones, se ha acercado, ha comulgado con el pensamiento de izquierda, que hoy por hoy tiene que también, como hizo en su momento Gramsci, identificar a un enemigo común, y por eso digo, yo me estoy abierto incluso a dialogar con personas que vienen de la izquierda, e incluso de la izquierda más radical, ante un enemigo que se avecina,
que no es ya el liberalismo económico en su estado más ingenuo y más puro, sino que tiene que ver con la monopolización que utiliza detrás de bambalinas incluso el marxismo cultural para hacer curso a sus verdaderos planes que tienen que ver con un gobierno cada vez más concentrado, por no decir un gobierno único. Quiero decir con esto, y le hablo a la gente que nos mira del otro lado, no estamos, y lamentablemente las ideologías, sean de un lado y de otro, han servido también como un instrumento de balcanización del pensamiento. Estamos divididos permanentemente por los fundamentos últimos y a veces, como dice Adrián Salbucci, hay que ser un poco más pragmático. Tenemos que darnos cuenta de la realidad. ¿La realidad cuál es? Ya sea desde el idealismo marxista, ya sea de los que abrazamos un pensamiento más de tipo nacionalista, católico, la realidad está a la vista. La realidad es que la revolución cultural puede tener una gran discursividad, puede sonar bonito, podemos quedar bien con Dios y con el diablo, podemos servir a Dios y al dinero al mismo tiempo, pero la realidad está a la vista, que la pobreza a nivel mundial, estoy hablando, sigue en aumento, que los niveles de marginación siguen en aumento, que la igualdad social es simplemente una promesa, podemos decir, que no ha cumplido sus verdaderos objetivos, equilibrar las sociedades desde el punto de vista no solamente económico, sino con la igualdad de oportunidades, con la igualdad, con este espíritu de poder trascender en la historia, y tenemos una juventud que tiene que decidirse. O es apática, ha perdido toda capacidad o toda utopía de transformación, o se inclina por responder a un modelo que, como un oxímoron, le permite hacer uso y abuso de un marxismo en el plano de la cultura, asaltando templos, generando marxismo, como yo digo, marxismo de café de Recoleta, marxismo de guantes blancos. Un marxismo caviar. Claro, caviar. Un marxismo donde tomamos sushi, tomamos champán, comemos sushi, bien digo, pero que se queda en esa retórica perversa, de las peores formas de perversión, que tiene que ver con un comunismo mitigado, incluso como un comunismo que ha perdido sus verdaderos orígenes revolucionarios y transformadores. Un comunismo que es con el que ya ni con el que ni siquiera me siento atraído de dialogar o de discutir ningún tema, que es un comunismo, podemos decir, jueguito para la tribuna, de pan y circo. Y eso me parece que es el resultado del marxismo en sentido gramsciano utilizado al día de hoy desde una estrategia desestabilizadora, balcanizante y divisoria, ¿no? Sí, aparte que genera el fantasma que reina a través de la enemigos división. Inexistentes o enemigos que no lo son, al menos no lo son en un sentido de radicalidad adversarial. Pues es que porque hasta como adversario, el idealista comunista es un loable enemigo ideológico, pero ahora ni siquiera. Hay repetidores de ideas preconcebidas. Esa es una discusión que se da que son vomitivas, en el ámbito de lo que sí, eso es una discusión que se da, que está silenciada en gran medida por la sociedad hegemónica, que está silenciada por las razones que muy bien vos exponés. Hay que ver quiénes son los dueños de esta sociedad hegemónica o de los instrumentos de cultura de esta sociedad hegemónica, pero esa es una discusión que dentro del pensamiento de izquierda, si es que esa palabra se puede seguir utilizando, se da. O sea, entre la gente de izquierda está ese debate, como está el debate de los crímenes del comunismo, el famoso libro negro del comunismo. Entre ellos se da. Hay gente claro, el libro negro del comunismo. La cantidad de desilusionados que hay, la cantidad de personas que han pasado por las filas, bien digo, del comunismo militante, y hoy se encuentran como en una nebulosa de desorientación. Decepcionados, es terrible. Pero por lo que ellos advierten como, digamos, una desvirtuación o una capitis diminutio de su propia propuesta ideológica, claro. Más allá de que nosotros esa propuesta ideológica le hemos hecho y le hacemos críticas muy duras desde lo teórico, pero que tienen incidencia práctica. Claro. Pero esto es un paso más allá. Ya ni siquiera hablamos de la ideología, de la ortodoxia en puridad y de la doctrina en puridad, sino que hablamos de una instrumentalización perversa que tal vez esté desde el inicio y que implicó usar a muchos comunistas sinceros, usarlos de profiláctico, que se me permite la expresión, comunismo grosera,
comunismo desgonzado grosera, en una instancia claro, de profilaxis. Pero, claro, una expresión grosera, pero que no intenta sinceramente ofender a nadie, sino ser elocuente y breve al mismo tiempo. No, que se entienda qué quiero decir entender con y claridad. Que la digo incluso con mucha, digamos, sin ambajes. Sin ambajes y aparte sin ánimo desde luego de ofender ni de escandalizar a nadie. No, lo que te iba a decir es, para mí la gran divisoria de agua desde el punto de vista, si volvemos a las grandes ideas, en este sentido Gramsci creo que lo tenía claro, yo opto por la posición contraria, volviendo al campo de las grandes ideas y al campo de la matriz teórica, ideológico-doctrinaria. La gran divisoria de aguas es trascendencia o inmanentismo, no inmanencia, porque la trascendencia en definitiva, ilumina a lo inmanente. Lo eterno ilumina las realidades de este mundo, no las niega. Inmanentismo es absolutizo las realidades de este mundo negando la eternidad. Entonces, bueno, la gran disyuntiva... el fondo de la cosa. El fondo, Gramsci lo detecta bien. Es una guerra entre lo inmanente y lo trascendente. Mucho mejor que Marx. Y yo comparto con que el gran dilema es ese. Es una guerra entre lo inmanente y lo trascendente. Él opta por ser inmanentista, ¿no? Y... al sentido de trascendencia, verlo como una caricatura o como una mera fantasía. Sí, un inmanentismo que se queda en la simulación, porque ellos tuvieron que embalsamar el cadáver de Lenin y exhibirlo para transformarlo en una especie de figura angelical y cultural, mística, objeto de culto. Mística, cultural y en última instancia religiosa y trascendente. Religiosa en el sentido y trascendente en el sentido psicológico. Claro. No ontológico, digo bien, no ontológico, pero sí psicológico. Y por otra parte, la otra divisoria es, si uno está, digamos, esa es la primera gran divisoria de aguas, trascendencia o inmanentismo. Segunda divisoria de aguas es, en definitiva, creo que en relación al marxismo, es el internacionalismo, que es un colectivismo de toda la humanidad, que a mi modo de ver lo que hace es masificarla, insectificarla y depreciarla, o quienes defendemos las identidades naturales que componen a la humanidad y de las cuales la humanidad se nutre y se enriquece, que básicamente son las comunidades nacionales, aquellas que no son creación ficticia, aquellas que han brotado de la realidad concreta de los pueblos. Entonces, yo no soy un internacionalista, soy un nacionalista. ¿En qué sentido? En el sentido de que defiendo que el hombre no solo es un ser social, sino que también, y más específicamente, es un ser familiar y es un ser nacional en el sentido más sustancial del término, y que la humanidad conlleva esta condición. Por eso no hay oposición entre humanidad y nación, entre el amor a la patria y el apego a la propia identidad nacional y el amor a la humanidad y el hermanamiento de los hombres. Esa creo que es la otra gran divisoria de agua, porque insisto, la humanidad se compone de comunidades nacionales de la misma manera que ésta se compone de familias, y un término no niega al otro, sino que lo supone. Y que hay que buscar una armonía entre todos ellos. Yo le agregaría lo que dijiste de nacionalismo y universalismo, trascendencia, inmanencia. Sí, son como los dos grandes dilemas, ¿no? Le agregaría un tercero que sería la vanguardia versus el tradicionalismo. Que me parece que nutre o es una instancia intermedia entre las anteriores. Me parece que en esos tres aspectos, en esa triangulación, se dirime los grandes problemas del occidente actual. Que se lo trasladamos a todo el mundo por metástasis. Por supuesto. Perdón, me acabo de hundir porque yo me muevo mucho, el público lo ¿Querés ir lo más hondo posible? Como mi prestigio. No, y lo otro que hay que decirlo también, que ahí sí puede haber un punto de coincidencia. Puede, tal vez, haber un punto de coincidencia. Un punto. Ojo, vamos a poner las cosas en su justo término, o un puente para el diálogo es desde el punto de vista económico de la producción y distribución de la riqueza, quienes pensamos que el principio es el destino universal de los bienes y la propiedad privada un derecho natural secundario, correcto, pero supeditado y al servicio de ese destino universal de los bienes, y quienes absolutizan la propiedad privada, que en la práctica, y la libertad de mercado absolutizada, sin ningún tipo de límite ni ético ni jurídico, que en la práctica conduce a la concentración de la riqueza más abyecta, generando toda esa pobreza. Sí, y ahí con las corrientes de izquierda creo que puede haber un canal de diálogo de decir, ojo, dejen de pensar que el enemigo es el cura párroco de la esquina, porque en todo caso, el que está generando los grandes problemas ecológicos y los grandes problemas en términos de justicia social es la alta finanza y son las grandes corporaciones multinacionales. Hablando sumariamente, después podemos hablar de excepciones, claro que sí.
pero hablando sumariamente, y de un sistema que admite al egoísmo como motor. Sí, si volvemos a la lucha Claro. quizás más elevada, que es la lucha entre el bien y el mal.